Bien. Hermanos, buenos días con todos. Vamos a iniciar con nuestro estudio. Para ello, por favor, acompáñenme al libro del Salmos 19. Salmos capítulo 19. Salmos 19. Vamos a leer 3 versículos de este capítulo. Vamos a leer el versículo 1, luego el versículo 7 y finalmente vamos a leer el versículo 10. Y a medida que vamos estudiando el tema que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a entender por qué leemos solamente estos 3 versículos o cuál es su importancia. Nuevamente, el Salmo 19, versículo 1, luego vamos a leer el versículo 7 y luego el versículo 10. Vamos a leer antes de orar. Dice la palabra de Dios, el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Oremos un momento. Te agradezco, Señor, por tu infinita misericordia y tu bondad, por proveernos este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, por darnos este día en el cual tú has preparado para nosotros para disfrutar de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras inmundicias. Límpianos, amado Dios, de toda suciedad, de nuestro corazón, de nuestra mente. Y permítenos acercarnos a ti y a tu palabra con reverencia, para que tu Espíritu Santo pueda transformarnos. Señor, ayúdanos, te lo pido. Ten misericordia de nosotros. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Te pido que bendigas este tiempo de estudio que vamos a tener. Que sea de mucha edificación, Señor. Gracias, amado Dios, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. El primer tema que nuestra confesión expone, ¿no? Si abren sus confesiones, si ven el primer tema a tratar, es el tema de las Sagradas Escrituras, ¿no? Es el tema de las Sagradas Escrituras. Y hermanos, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué este tiene que ser el primer tema de estudio? ¿Por qué las Sagradas Escrituras debe ser el primer tema de estudio? O podemos nuevamente preguntar, ¿por qué las Escrituras deben ser el fundamento o la base de las doctrinas posteriores? ¿Cuál es la razón entonces por la que nuestra confesión coloca como primer tema las Sagradas Escrituras? Bueno, hermanos, recordemos cuando estudiábamos la historia de la confesión, nuestra confesión es una adaptación de la Declaración de Savoy, que al mismo tiempo esta confesión es una adaptación de la Confesión de Westminster, ¿no? Así que, ¿por qué los teólogos puritanos, como los presbiterianos, los congregacionalistas y luego los bautistas, estuvieron de acuerdo en que las Sagradas Escrituras debe ser el primer tema de estudio? Bueno, la respuesta o la razón se encuentra en 2 principios importantes, 2 razones importantes por la cual la Escritura debe ser el primer tema de estudio. Estas 2 razones son, en primer lugar, la necesidad de la revelación divina, y en segundo lugar, el principio reformado de la sola Escritura. Entonces, ¿cuáles son las 2 razones por la cual la Escritura debe ser el primer tema de estudio? En primer lugar, por la necesidad de la revelación divina y el principio reformado de la sola Escritura. Hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar en el primer tema, en la revelación divina en general. En el ambiente reformado, hermanos, surgió precisamente esta pregunta: ¿de qué punto partimos para ordenar la teología?
Algunos reformados dijeron, bueno, debemos comenzar con la teología propia, es decir, hablar de Dios, hablar del ser de Dios, hablar de sus atributos, de la Trinidad. Ese debe ser el primer tema. Pero otros dijeron, no, debemos comenzar primero con la revelación de ese Dios. Porque decían ellos, no podemos conocer verdaderamente a Dios fuera de su revelación. O en otras palabras, no podemos conocer algo de la Trinidad, no podemos conocer sus atributos por medio de filosofías, por medio de especulaciones, por medio de contemplaciones en el mundo. Necesitamos observar la revelación de ese Dios primero para luego conocer a Dios, sus atributos, la Trinidad, etcétera. Así que esto es el principio de la necesidad de la revelación. Ahora, hermanos, dentro de la revelación divina, los teólogos han diferenciado dos tipos de revelación. Los teólogos han diferenciado dos tipos de revelación. En primer lugar, lo que se conoce como la revelación general, que abarca la creación, la providencia y el hombre. Y en segundo lugar, la revelación especial. Dentro de la revelación divina hay dos tipos de revelaciones, nuevamente, la revelación general y la revelación especial. La especial la conocemos de forma independiente en dos clases diferentes. Por ahora quisiera unir estos dos temas en uno solo para hablar solamente de la revelación divina en general. Así que, hermanos, debemos preguntar algo muy importante. ¿Por qué es posible conocer a Dios? ¿Por qué es posible conocer a Dios? Hermano, si Dios es en esencia invisible, si Dios es en esencia infinito, incomprensible, ¿cómo es posible que el hombre lo pueda conocer? La respuesta es sencilla, porque Dios ha hablado, Dios se ha revelado. Podemos decir, hermanos, entonces que la revelación es un acto de Dios voluntario donde se permite ser conocido. Es un acto de Dios donde Dios mismo permite ser conocido. Un teólogo también definió revelación como el desenmascaramiento de Dios, el desenmascaramiento de Dios de sí mismo. Dios puede ser conocido por nosotros, ¿por qué? Porque Él se dejó conocer, porque Él se dejó conocer. Alguien también dijo, una revelación voluntaria de Dios es necesaria si le vamos a conocer, porque Él es el Dios trascendente. Nosotros somos criaturas y Dios el Creador, y si queremos conocerle a Él, tiene que darse a conocer. Eso es revelación. Por otro lado, hermanos, antes de continuar con el tema de la revelación, debemos considerar tres hechos que las Escrituras dan por hecho en la palabra o en su texto. Las Escrituras presuponen tres hechos principales para considerar la revelación divina. El primer hecho que se presupone en la Escritura es que Dios existe. Ese es el primer hecho. Hermanos, en la Biblia no vamos a encontrar una apología a la existencia de Dios, porque da por hecho de que Dios existe. Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Suficiente para dar por hecho que Dios existe. La Escritura, así que en la Escritura considerar temas como apología a la existencia de Dios, la Escritura no lo va a tener porque da por hecho ya que Dios existe. En segundo lugar, el segundo hecho que la Escritura presupone es que Dios se puede comunicar y lo ha hecho. Dios se puede comunicar y lo ha hecho. Dios es en esencia también comunicativo. ¿Por qué? Porque en la esencia de Dios existen tres personas, en la cual vemos en las Escrituras que desde la eternidad estas tres personas se comunican. De tal forma que luego vamos a estudiar el plan de redención, que es esta comunicación intratrinitaria en la cual se planea la salvación de los pecadores. Así que, en segundo lugar, Dios se puede comunicar, puede comunicarse, y de hecho ha sido así. Dios se ha comunicado. Ese es el segundo hecho que la Escritura presupone. Y el tercer hecho es que el hombre, hermanos, es un recipiente apropiado para esa comunicación de Dios. Es decir, que la revelación divina es apta para ser entendida por la raza humana. Esa revelación divina es apta para ser entendida por la raza humana. Así que las Escrituras señalan nuevamente que es posible que la criatura finita pueda conocer al Dios infinito.
Y esto, como dijimos, por medio de su revelación. Podemos considerar la revelación general como la revelación especial. Pero hermanos, aquí hay un problema también. A pesar de tener este conocimiento, o a pesar de que el hombre pueda conocer a Dios mediante su revelación, este conocimiento de Dios siempre será imperfecto e incompleto. Un conocimiento imperfecto e incompleto, por dos razones. En primer lugar, este conocimiento será imperfecto o incompleto porque nuestro conocimiento de Dios está limitado a su revelación. Hermanos, las Escrituras presuponen que hay más cosas que no se han revelado. Si recuerdan lo que dice Deuteronomio 29:29, decía, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Que hay cosas secretas que Dios no ha revelado. Así que el conocimiento de Dios que tenemos es limitado, es incompleto, es imperfecto, porque no nos ha sido revelado todo acerca de Dios. Todo acerca de Dios. Eso es en primer lugar. Pero por otro lado, hermanos, a pesar de que se pueda entender con mucha claridad la revelación especial que tenemos en nuestras manos, es decir, que a pesar de que existan eruditos, teólogos que han pasado toda su vida estudiando esta palabra, hermanos, no se puede, a pesar de ello, no se puede tener un conocimiento exhaustivo de esto. ¿Quién puede decir, yo conozco al 100% este libro? Es imposible. Es imposible. Hermanos, porque aún lo revelado sigue siendo verdades infinitas. Verdades infinitas por lo que no podemos caber a Dios o su revelación en nuestra mente. Este principio fue llamado de la siguiente manera: lo finito no puede contener lo infinito. Lo finito no puede contener lo infinito. Es imposible. Tú no puedes meter en un vaso de agua el océano entero. Lo finito no puede contener lo infinito. Esto es lo que se conoce como la incomprensibilidad de Dios. Nadie puede conocer a Dios exhaustivamente. En primer lugar, porque la revelación tiene su límite, y en segundo lugar, porque a pesar de conocer toda la revelación, es imposible que la conozcamos exhaustivamente, completamente. La Biblia afirma entonces la incomprensibilidad de Dios en varios pasajes. Por ejemplo, acompáñeme al Salmo 145, versículo 3. Vamos a leer 4 pasajes exactamente. Dice el Salmo 145, versículo 3. Si desea luego lo apunta también para no dilatar el tiempo. Salmo 145, 3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. Vamos a Job 26, 14. Job 26, 14. Job 26, 14. Dice la palabra de Dios. He aquí, dice, estos son los bordes de sus caminos, hablando de la creación. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Haciendo referencia a la revelación, a que la revelación es limitada, tiene un límite. Pero por eso dice, ¿no? Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Vamos luego a Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Es un texto más o menos conocido. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 55, 8 y 9.
Isaías 55, 8 y 9. El anterior fue Job 26, 14. Por último, el texto conocido, Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Esto sí se van a acordar. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Estos versículos nos hablan precisamente de la incomprensibilidad de Dios. Básicamente el hombre, a pesar de tener la revelación y conocer la revelación, no puede obtener o no puede caber en su mente al Dios infinito. Lo finito no puede contener lo infinito. Sin embargo, hermanos, a pesar de que este conocimiento posible sea imperfecto o sea incompleto, hay una verdad que debemos considerar. A pesar de ello, hermanos, este conocimiento puede ser, escuchen bien, puede ser verdadero. Puede ser verdadero. Hermanos, puede que no entendamos todos los detalles, cada versículo, cada palabra de lo que está escrito, porque sobrepasa la capacidad y el límite de nuestra comprensión de la divinidad. Pero lo poco o lo mucho que conozcamos de este libro, hermanos, podemos decir que aunque es incompleto, es verdadero. Es verdadero. Y es verdadero porque su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Escuchen lo que dice el teólogo Charles Hodge en la siguiente cita. Dice él, escuchen bien, así dice, en tanto que se admite que no solo el Dios infinito es incomprensible y que nuestro conocimiento de él es a la vez parcial e imperfecto, escuchen bien, sin embargo, dice él, nuestro conocimiento, hasta ahí donde llega, es un conocimiento verdadero. Dios es realmente lo que creemos que Él es, en tanto que nuestra idea de Él quede determinada por la revelación que Él ha hecho de sí mismo en sus obras, en la constitución de nuestra naturaleza, en su palabra y en la persona de su Hijo. Nuevamente, hasta ahí donde llegue ese conocimiento es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque su palabra es verdad, ¿no? Puede ser verdadero ese conocimiento siempre y cuando lo que creamos de él sea o esté en armonía con su revelación, con lo revelado. Así que nuestro conocimiento de Dios es posible, pero es imperfecto, es incompleto, pero hasta ahí donde llega es verdadero, siempre y cuando sea lo que Él ha revelado, ¿no? Ahora, la pregunta que hicimos al inicio fue, ¿por qué es posible que el hombre pueda conocer a Dios? Y respondimos, porque Dios se ha revelado. Pero hermanos, hay otro motivo por el cual también el hombre puede conocer a Dios y que refuerza la primera respuesta. El hombre puede conocer a Dios por el hecho de que el hombre fue creado con las facultades necesarias para ser el recipiente correcto de esa revelación. O en otras palabras, en palabras más sencillas, hermanos, el hombre fue creado con la capacidad de entender, admirar, reflexionar y creer en esa revelación. De tal manera que podemos decir, hermanos, que la revelación tuvo un destino. Esa revelación tuvo un destino, fue el hombre. Dios no se reveló a la nada, Dios se reveló al hombre, para el hombre. Pero también tuvo un propósito. El propósito de que Dios se revelara al hombre fue que él, lo conozca a su Creador y le rinda adoración. Esto lo podemos notar con la primera revelación de Dios al hombre, que es la creación. Si nosotros recordamos la escena de la creación, notamos, hermanos, que Dios primero hace los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, las plantas. Y al último, al sexto día, el trabajo creativo de Dios llega a su clímax con la última de sus obras. ¿Quién fue? El hombre, el hombre. Y leemos en Génesis 1, 26 y 27 lo siguiente, que dice,
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, si notamos el orden de la creación, Dios primero crea el escenario perfecto para que el hombre pueda vivir y para que el hombre pueda cumplir con el propósito que Dios le asignara. Además, dice la Escritura que el hombre es creado a la imagen de Dios, a la imagen de Dios, lo que implica que esta criatura posee capacidad de gobierno, porque luego le dice que señoree sobre la tierra, ¿no? Tiene capacidad de gobierno, tiene capacidad de sabiduría, tiene capacidad además de relacionarse con su creador como un hijo con su padre. Hermanos, pero también el hecho de que el hombre lleve la imagen de Dios implica que posee la capacidad de discernir, de comprender y admirar lo que hay a su alrededor. Lo que hay a su alrededor. Aquel que lo creó lo hizo precisamente para que esta criatura admire la obra de revelación y pueda conocer a quien lo creó. Así que cuando Adán recibió el soplo de vida, a pesar de que él no estuvo presente cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando él recibe la vida, él fue hecho consciente de su posición. Él sabía para qué había sido creado. Él sabía que sobre él o alrededor de él había una creación ordenada, una creación abundante, puesta bajo su cuidado y para su bien, y que todo esto provenía de su creador. Él era consciente de ello. Él no tuvo que descubrir, él no tuvo que ser un científico para descubrir quién fue que hizo todo esto. No, él sabía que venía de su creador. Y saben que todos venimos con ese conocimiento. Por eso es que, como vamos a ver en otras clases, los ateos no existen, hermanos. Los ateos no existen. Solo son necios que odian la verdad y la suprimen. Y nada más, no existen los ateos. Esta capacidad entonces de reconocer y de maravillarse ante la obra divina se evidencia también cuando Dios le presenta a su esposa. En ese momento, Adán no solo identifica lo que ella es, no ve a su mujer como una criatura más, sino que se admira y admira con gratitud la obra de Dios, exclamando un poema que decía así: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. De ninguna otra criatura Adán se admiró así, solamente de su mujer, de su esposa. Así que Dios hizo consciente a Adán de lo que había a su alrededor. Y lo hizo con la capacidad de que él pueda admirar a su alrededor y reconocer a quien lo había hecho. Dios no solo entonces se revela al hombre, sino que permite que el hombre pueda conocer, pueda admirar, pueda disfrutar y por tanto también glorificar a su Creador por lo creado. Con esto entendemos, hermanos, que la naturaleza de la revelación, ¿no? O con esto entendemos la naturaleza de la revelación. La revelación de Dios es un acto de gracia. La revelación de Dios es un acto de condescendencia divina. Hermanos, porque Dios nunca estuvo obligado a entregar dicha revelación al hombre, ni mucho menos hacerlo partícipe de esta revelación. El don de la revelación de Dios, hermanos, es un acto voluntario, por lo que toda revelación divina siempre es y será parte de la gracia de Dios. Ahora bien, el propósito de la revelación al hombre no se reduce solamente a la gracia de Dios al permitirle conocerle y se admire de esta gracia o de su gracia, sino que también, hermanos, la revelación tuvo el propósito, y este es otro propósito importante, la revelación tuvo el propósito de que el hombre dependa de su Creador, pero también para que tenga comunión con su Creador, para que tenga comunión. Hermanos, recuerden, cuando Adán fue creado, Dios no lo dejó especular sobre todo lo que veía. No le permitió filosofar o intentar con su mente hacerse una idea de quién será su Creador. No,
sino que inmediatamente después de que fue creado, Dios le habló personalmente. Dios le habló personalmente, le ordenó lo que debe hacer con la creación, lo puso en el Edén y le dio órdenes, y ahí es donde se establece el pacto de obras. Así que inmediatamente después de que Adán fue creado, Dios le habla personalmente. Esta comunicación la podemos llamar la primera revelación especial de Dios a la humanidad. Su propósito fue de que el hombre tuviera comunión con su Creador y alcanzara una gloria mayor por medio de su obediencia al pacto. Porque como hemos dicho constantemente, la gloria no estaba en el Edén. Adán esperaba una gloria mayor. Adán esperaba una gloria mayor. Por lo tanto, cuando nosotros seamos glorificados, no vamos a volver al mismo lugar que Adán. Vamos a ir, digamos, a un lugar glorificado al cual Adán aspiraba. Así que Adán esperaba una gloria mayor por medio de su obediencia al pacto, pero para ello era necesaria una comunión. Para ello fue el propósito de la comunión o de la comunicación de Dios al hombre después de que fue creado. Pero hermanos, conocemos la historia. Conocemos la historia. Adán pecó y sobrevino sobre la humanidad la caída. Por lo tanto, después de la caída y la rebelión del hombre, hermanos, Dios no dejó de rebelarse. Esto es la gracia de Dios, hermanos, porque pudo Dios solamente dar una oportunidad a la humanidad revelándose a Adán para que esta humanidad o estas criaturas puedan ser entregadas a la gloria para siempre. Pero Adán falló, Adán pecó, y no es que Dios haya dicho, bueno, ya ahora vive a tus expensas, como tú quieras, a tu suerte. No, hermanos, a pesar de la caída, a pesar de la rebelión del hombre, Dios no dejó de rebelarse. No dejó de rebelarse, no abandonó a la humanidad dejándola solo con el testimonio de la creación. Por el contrario, hermanos, Él continuó hablando. Dios continuó hablando. Pero hermanos, ahora el propósito de esta revelación ya no era solamente para que el hombre pueda conocer quién lo creó, porque el hombre ya estaba caído, estaba con una naturaleza pecaminosa, con el pecado original sobre sí, y su condenación o su inclinación era la maldad. Y lo que Dios sabía es que este hombre iba a revelarse al Dios que lo creó. Por lo tanto, a partir de aquí, el propósito de la revelación de Dios es un propósito redentor. Un propósito redentor. Es decir, Dios se comunicó para que el hombre o para que el ser humano no solo pudiera conocer quién es su Dios, sino también para que pudiera conocer quién es su Salvador. Su Salvador. Después de la caída, el hombre ya no necesita conocer quién es su Creador. El hombre debe ser consciente que necesita un Salvador. Un Salvador. Por esa razón Dios siguió comunicándose. Por esa razón Dios siguió revelándose a la humanidad con un propósito redentor. Ahora bien, un capítulo clásico que nos habla de estas dos dimensiones de la revelación, tanto la general como la especial, se encuentra en el Salmo 19. Acompáñeme ahora al Salmo 19. Vamos a quedarnos ahí un momento. Salmos 19. El Salmo consta, hermanos, de dos partes principales. Dos partes principales. Versículos 1 al 6 es un salmo o un himno a Dios para su creación. Para su creación. Y los versículos 7 al 14 es una meditación en forma de poesía sobre la palabra de Dios. Noten que del versículo 1 al versículo 6 solamente se dan palabras a la creación. Y los versículos 7 al 14 son palabras a la palabra de Dios. Es decir, la revelación general, versículos 1 al 6, la creación, y la revelación especial, los versículos 7 al 14. Ahora, Juan Calvino decía sobre este capítulo, dice, este salmo consta de dos partes, en la primera de las cuales David celebra la gloria de Dios
manifestada en sus obras. Y en la segunda dice, exalta y magnifica el conocimiento de Dios que resplandece más claramente en su palabra. En su palabra. Pero hermanos, leamos por favor el Salmo 19, versículos 1 al 6. Voy a leerlo en una versión diferente, pero entiendo que ya la pueden conocer. Dice los versículos 1 al 6. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche. Revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Esta es una poesía a la creación, lo que conocemos como la revelación general. Pero permítanme leer solamente los versículos 7 al 10 para ver allí la revelación especial, que es decir, la palabra de Dios. Dice 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es, dice esta versión, seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y al partir del versículo 10, noten cómo habla de la palabra de Dios. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que la que destila del panal. Luego vamos a leer los siguientes versículos. Noten, hermanos, nuevamente que aquí se encuentran dos divisiones, y así lo entendieron los teólogos del pasado, la revelación especial, o la revelación general y la revelación especial. Pero hermanos, al mismo tiempo, dentro de este capítulo podemos encontrar una dimensión más de la revelación divina, que es conocida como la revelación aplicada. La revelación aplicada. ¿Qué es la revelación aplicada? Bueno, esto es la iluminación del Espíritu Santo o la revelación del Espíritu Santo, lo cual produce la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Noten, ya no solamente hablando de la palabra de Dios, sino de cómo la palabra de Dios ha impactado al salmista. Nuevamente leamos los versículos 10 al 14. 10 al 14, dice la palabra de Dios: deseables más que el oro, mucho más que oro fino, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Además dice, además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanos, esta respuesta del hombre a la palabra de Dios es la revelación del Espíritu Santo, es la iluminación del Espíritu Santo que produce el acto regenerador del Espíritu Santo, que quita nuestra ceguera que por naturaleza nosotros heredamos de la caída y nos provee la capacidad de entender y responder a la verdad de la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que para alguien que ha recibido esta iluminación del Espíritu Santo o esta revelación aplicada, la palabra es ahora más deseable que el oro. Él pide ahora ser amonestado por la palabra de Dios. Él los guarda y suplica a Dios no quebrantar su ley. Él desea ser íntegro, ser limpio y que sus palabras y su meditación sean gratas delante de Él.
Esta revelación del Espíritu se llama la revelación aplicada y se ve dentro del Salmo 19. Y esta revelación, hermanos, la podemos encontrar en las palabras del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo 11, versículos 25 y 26. Mateo 11, 25 y 26. Noten cómo el Señor Jesús utiliza la palabra revelación para hablar precisamente de esta iluminación del Espíritu mediante el cual el hombre llega a ser salvo. Dice Mateo 11, 25 a 26, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pablo también lo dice con las siguientes palabras en Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17, que dice, Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y escuchen bien, y de revelación en el conocimiento de Él. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuevamente, aquí está hablando de esta revelación que es la iluminación del Espíritu, la cual nos permite entender la palabra de Dios y ser admirados por ella. Un reformado dice lo siguiente, un teólogo dice sobre esta tercera dimensión, la llama él la revelación secreta del Espíritu Santo, que es conocida solo o que es concedida solo a los elegidos para que tuvieran un conocimiento muy cierto de Dios, incluso dice además un sentimiento y un gusto por Él. Joel Beeke escribe también lo siguiente: esta revelación, la revelación aplicada, de la cual estamos hablando, esta revelación, dice, no aporta contenido adicional ni a la revelación general ni a la revelación especial, no aporta contenido, porque Dios no ha revelado nuevas doctrinas desde la terminación del Nuevo Testamento. Más bien, dice, la obra interior del Espíritu acompaña la predicación de la palabra para iluminar el corazón y hace que las personas se muestren fervientes a considerar las obras de Dios y a levantar sus oídos para oír a Dios hablar en su palabra. La obra interior del Espíritu, esto es la revelación aplicada. Otro teólogo llamado James Garrett dice, la revelación en el sentido cristiano distintivo, dice, no es simplemente el hecho de que Dios ponga a disposición información sobre sí mismo, sino, dice, la revelación personal de Dios que transforma y reconcilia al receptor creyente de la revelación. El propósito de la revelación aplicada precisamente es ello, transformar y reconciliar al creyente o al receptor, el hombre, con su revelador, con Dios. De esta manera entonces, hermanos, para terminar, vemos que la revelación especial dada después de la caída cumple su propósito redentor mediante la revelación aplicada del Espíritu Santo. ¿Cuál era, recuerdan, el propósito de la revelación especial después de la caída? Era un propósito redentor, salvador del hombre porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Bueno, para ello era necesario una revelación más, y es la revelación aplicada, que es la regeneración del Espíritu Santo quitando la ceguera del hombre para que este hombre, muerto en sus pecados, pueda abrir los ojos a la gloria de Cristo. Por supuesto, hermanos, esta renovación no ocurre por capacidad humana, sino, como dijimos, es una obra secreta y poderosa del Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento, quita la ceguera heredada del pecado y nos capacita para amar a Dios y abrazar su verdad. Finalmente, hermanos, para cerrar el estudio de hoy, cada clase vamos a intentar hacer preguntas de reflexión sobre lo que hemos expuesto. Así que los invito a examinarse a la luz de estas palabras o preguntas de reflexión. Hermanos, si tú y yo
no solamente hemos recibido la revelación general y la especial, sino que también tú, hermano, has sido testigo de la revelación aplicada del Espíritu Santo en tu corazón. Yo te pregunto, o nos preguntémonos, ¿es la palabra de Dios más valiosa y deseable para nosotros que cualquier riqueza, comodidad o éxito terrenal? ¿Verdaderamente la palabra de Dios es más deseable que el oro? ¿Permito que la palabra de Dios me corrija y amoneste con humildad, o resisto su reprensión y me justifico? ¿Estoy siendo guardado del pecado por medio de la palabra, o vivo cediendo constantemente a mis deseos carnales? ¿Clamo sinceramente a Dios para que verdaderamente me libre de los pecados que son ocultos? ¿Clamo sinceramente a Dios por esto? ¿Anhelo vivir en integridad delante de Dios aun cuando nadie me vea? ¿Anhelo vivir en integridad delante de Dios? ¿Deseo un corazón limpio y una vida pura más que cualquier otra cosa? ¿Deseo un corazón limpio y una vida pura más que cualquier otra cosa? Y finalmente, yo busco que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a Dios en secreto y en público. Busco que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a Dios en secreto y en público. Con ello, hermanos, meditemos esto un poco y oremos un momento. Oremos. Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos permites reflexionar en tu revelación, lo que tú has manifestado, Señor, a nosotros. Gracias, oh Padre, por tu amor, porque a pesar de que nuestros padres cayeron en pecado y produjo el pecado original sobre todos nosotros, estando condenados para siempre, tú te seguiste revelando, Señor, para restaurar esta humanidad caída, para salvarnos, para librarnos de nosotros mismos y de la condenación. Y lo hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo. Y lo hiciste cuando tu Espíritu Santo regeneró nuestras almas y nos iluminó para ver la gloria de Cristo. Te pido, Señor, que en este día las personas que no conozcan esta revelación experiencialmente, pido que puedas tú revelarte a ellos. Que tu Espíritu Santo quite la ceguera de sus ojos y contemplen el Evangelio. Y sean salvos, Señor. Sean salvos por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Te pido, Señor, que apliques tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y gracias por tu santa palabra y gracias por este tiempo. Te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.